oscuros. Adelante, pónganse cómodos. Hoy las historias que he decidido traerles tienen cada una un detalle particular que las hace muy intrigantes, especialmente una de ellas en la que, curiosamente, más de un seguidor vio algo igual. Y en honor a esa anécdota, quiero ver emojis de nubes. Ya lo entenderán. No les quito más su tiempo. Sé que quieren que comencemos ya. Así que los invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. La bruja del camino. Esta historia, al igual que las siguientes, nos es enviada por una persona que es seguidora de este canal y que trabaja en carretera, manejando uno de estos monstruos de metal. Su nombre, como quiere que lo conozcamos, es Ramiro. Y él nos cuenta lo siguiente. Una noche, mientras volvía de entregar un cargamento de refacciones, Ramiro vio a la distancia una figura que le hacía señas para que se detuviera. La carretera estaba medio oscura, pero no tanto como para no darse cuenta de que era una mujer mayor. La primera impresión que le dio es que la mujer tendría unos 60 o 70 años. Al principio dudó en frenarse. En su trabajo le habían dicho una y mil veces que por nada del mundo se detuviera en carretera. Dada la condición del país en la actualidad, era muy peligroso, y él lo sabía. No era la primera vez que escuchaba historias de gente que fingía problemas para robar o pedir dinero de manera agresiva. Pero había algo en ella que le hizo sentir pena. Este señor, en cuanto vio su rostro tan lindo, le recordó a su abuela también. La idea de dejar a una mujer indefensa con esa edad en estos parajes tan peligrosos se le clavó en el corazón. No quería que le hicieran lo mismo a su abuela, así que prefirió detenerse. Bajó la velocidad, orilló el tráiler y abrió la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. La señora parecía cansada y traía un morral gastado sobre el hombro. Antes de que Ramiro pudiera ofrecerle algo, ella soltó un comentario que de inmediato se le hizo extraño. Dijo que su hijo la había abandonado hacía un rato y que ya no tenía a dónde ir. Comentó que llevaba horas esperando a alguien que la ayudara. Aunque se expresaba con bastantes groserías, no parecía una persona peligrosa, solamente alguien sin filtros. La señora fue directa. Quería un aventón a la ciudad. A Ramiro no le importó porque también iba en esa dirección. Le abrió la puerta del copiloto y le dijo que se subiera. Mientras la señora se acomodaba, él notó que llevaba la ropa arrugada, como si hubiera dormido en la calle o en un lugar improvisado. Tampoco olía mal. Solo parecía que tenía varios días sin un sitio fijo donde quedarse. Una vez listos ambos, arrancaron y durante los primeros minutos hubo un silencio un poco tenso. Ramiro no sabía por dónde empezar la conversación, y ella de manera brusca pero clara se puso a describirle toda su vida. Le gustaba hablar mucho. Le contó sobre el lugar donde nació y cómo desde pequeña había tenido problemas de memoria. Dijo también algo de que había sido diagnosticada con demencia tiempo atrás, aunque usó una palabra más coloquial y grosera para describirlo. Después continuó compartiendo detalles de su familia, de los conflictos que había tenido con su hijo y las razones por las que él supuestamente la dejó en esa carretera sin dinero ni comida. Y esta es la parte más triste de la historia, porque esta anciana aseguraba que su hijo era la única familia que le quedaba.
Ella ya no tenía esposo, ella no tenía nietos, no tenía hermanos, hermanas. Estaba completamente sola. Y la única persona que podía ver por ella, supuestamente, era su hijo. Y si éste la abandonaba, y que lamentablemente fue el caso, eso significaba que ella ya no tenía con quién ir. Ramiro le preguntó entonces a dónde iba. La iba a dejar en la ciudad, pero ¿en qué parte? Y ella, con una voz firme, pero que Ramiro detectó cierta incertidumbre, le dijo que en cualquier lugar. Literalmente la señora estaba dispuesta y consciente de que a partir de ese momento ella viviría en las calles. Ramiro quiso indagar un poco más y le preguntó acerca de su hijo. ¿Por qué él había decidido esto? Ella dice que el hijo la consideraba un estorbo. Ella vivía con él y su esposa. Y aparentemente la esposa metió ahí ideas en la cabeza al hijo hasta el punto de que terminó convenciéndolo de que la dejara. Aquel día la había sacado de la casa con engaños, prometiéndole que la llevaría a una cita médica, y en vez de eso, simplemente la abandonó en la carretera. Aunque la señora hablaba con insultos y se refería a su hijo de una manera muy despectiva, se notaba claramente que en su voz había mucha tristeza y resentimiento. Y con razón. Cerca de las 9 de la noche llegaron a la ciudad. Ramiro se dirigió directamente a la central donde dejan los camiones de la empresa. Y, como era de esperarse, se tentó el corazón. Le dijo a la señora que obviamente no la iba a dejar en la calle, que tenía un departamento que no usaba y que podía quedarse ahí unos días si eso la ayudaba en algo. La señora estaba emocionada y muy agradecida, por supuesto. Aceptó la oferta de Ramiro y él la llevó hacia allá. Este lugar no era muy bonito. Tenía paredes descuidadas y el elevador a veces fallaba, pero era lo que Ramiro podía costear como espacio extra. Subieron las escaleras y entraron al pequeño departamento. Había un sofá viejo, un televisor que funcionaba más o menos y un colchón bastante gastado en la habitación, pero cómodo. Ramiro le explicó que no era un lugar de lujo, evidentemente, pero que al menos tendría techo y un baño. Ella asintió diciendo que con tener una puerta para dormir tranquila le bastaba. Ramiro se despidió de la anciana, le dejó la llave del departamento y salió para irse a su propia casa. Él le prometió que volvería al día siguiente para revisar si necesitaba comida o algo de ayuda adicional. La señora lo acompañó hasta la puerta y le dio un agradecimiento bastante emotivo. Ramiro se sintió muy bien consigo mismo. De nuevo vio el rostro de su abuela en esta señora y sintió paz. A la mañana siguiente, ya más descansado, regresó al departamento con un paquete de comida y algunas prendas viejas de su madre, porque asumió que la señora podía necesitarlas. Ramiro tocó la puerta. Esperó unos segundos y nadie abría. Volvió a tocar la puerta. De nuevo, nadie abría. Él empezó a preocuparse, así que tomó el segundo juego de llaves que cargaba de su departamento y quitó el seguro. Entreabrió la puerta porque no quería ser muy invasivo en su visita, y desde ahí, desde ese espacio entre la puerta y el umbral, le dijo: «Señora, ya llegué, ¿puedo pasar?». Pero no recibía respuesta. Ramiro decide entonces abrir la puerta y asomarse. Notó de inmediato un silencio bastante extraño. Revisó la sala y no vio nada fuera de lugar, excepto que la puerta de la recámara estaba abierta.
Avanzó unos pasos y llamó de nuevo a la mujer. «Señora, ¿está aquí?». Pero no obtuvo respuesta. Al entrar al cuarto encontró todo vacío. Ni el morral de la señora, ni la ropa que traía, ni sus cosas. Parecía que jamás se hubiera alojado ahí. La ausencia de esta mujer lo extrañó. Pero lo que en verdad le sorprendió fue ver un círculo de objetos en el piso. Él menciona que había hilos anudados, piedritas con símbolos, fragmentos de algo blanco que, no nos hagamos tontos, eran huesos, y varios trozos de tela manchados. Estos objetos solos puede que no signifiquen nada, pero en su conjunto, dispuestos en la manera en que fueron encontrados, gritaba brujería. Pero la cosa no terminó ahí. Algo que resaltaba bastante entre todos los objetos era algo que se encontraba en el centro de este círculo. Había un papel. Ramiro lo miró y vio algo escrito en él. La letra era tan grande que él parado podía leerla perfectamente, pero aún así esperaba que estuviera equivocado. Se agachó y miró con más detenimiento este papel, y ahí se dio cuenta de que su nombre completo estaba escrito ahí. Él no tiene idea de cómo ella supo su nombre completo, pero sea cual sea la razón, estaba escrito ahí. Ramiro sintió un escalofrío. Y quizá esto es lo más aterrador para él, porque si te pones en su lugar y observas algo de esto en alguna parte, no sabes si es con buenas o malas intenciones. Junto al papel encontró la llave del departamento. Era como si ella se hubiera tomado la molestia de dejar todo en ese orden antes de largarse. Ramiro se asustó. Se preguntó si la señora lo habría maldecido, y si fue así, ¿por qué? Mil ideas cruzaron su cabeza. Optó por recoger con cuidado todos los objetos del suelo y, sin saber bien qué hacer, los guardó en una bolsa de plástico para tirarlos en un contenedor lejos de ahí. Revisó las ventanas, el baño, el closet. No había rastro de ella, ni nada extraño. Entonces pensó que quizá alguien la había visto. Se asomó en el pasillo y llamó a varios vecinos, pero todos dijeron que nunca escucharon nada. Los días pasaron y todo pareció volver a la normalidad, así que Ramiro se olvidó de esto. 4 o 5 días después, salió en la madrugada a entregar un cargamento que debía llegar antes del amanecer a otra ciudad. Estaba cansado, pero ya era parte de su rutina manejar de noche y confiar en el café para mantenerse despierto. La carretera se sentía tranquila, con pocos autos y un cielo nublado que no dejaba ver la luna. Mantenía la radio encendida, era su única compañía. En un momento, sintió un frío intenso dentro de la cabina. Pensó que tal vez había encendido el aire acondicionado sin darse cuenta, así que, sin quitar la vista del frente, extendió la mano para checar los controles. Pero al revisarlos mejor, confirmó que estaba totalmente apagado. Esto le resultó extraño. Bostezó y trató de estirar el cuello para ver si había una ventana abierta, pero todas estaban bien cerradas. Y aún así el frío no se iba. Fue como si el aire se pusiera helado sin explicación. Siguió ahí meneando los controles. A lo mejor había algo que todavía no había tocado o se había descompuesto, lo que sea. El punto es que mientras él estaba manejando eso, notó por el rabillo del ojo que había algo al lado de la ventana del copiloto, exactamente donde la señora se había sentado días atrás. Él giró la cabeza con un movimiento brusco y por unos instantes, por unos pequeños segundos, vio algo.
Era la cabeza de la misma anciana que antes había llevado, pero estaba afuera del camión. Es como si de algún modo estuviera sosteniéndose de la puerta y estuviera mirándolo, observándolo. Todo esto sucedió en tan solo unos instantes, pero Ramiro nos asegura que lo que vio aquel día, ese rostro, tenía una gran sonrisa, una sonrisa antinatural y maligna. Cuando sus ojos se adaptaron al entorno, no vio nada. Fuera de esa ventana no había más que oscuridad. La radio seguía con su música que le entraba por un oído y le salía por el otro. Estaba tan concentrado en esa escena que nada de su entorno estaba llenándolo. Nada le parecía lógico. A Ramiro le costó convencerse de que ahí no había pasado nada. A día de hoy dice que prefiere no pensar en ello. Dice que quiere creer que se lo imaginó todo. Pero hay una parte de él que no puede olvidar a esa mujer asomándose por la ventana del tráiler con aquella sonrisa inhumana. Finalmente, Ramiro nos hace saber que si llega a ocurrirle algo en estos días, semanas o meses, con mucho gusto volverá para darnos una actualización de este caso. Muchas gracias, Ramiro, y que te vaya muy bien. Oscuros. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que la señora le hizo un ritual de protección? ¿O fue todo lo contrario? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no te pierdas el siguiente relato, porque si este te pareció extraño, el siguiente te apuesto que te dará escalofríos, sobre todo porque también podría pasarte a ti. La aparición en la cabina. Antes de comenzar esta anécdota, Ricardo nos hace saber que está muy emocionado de que leamos su historia y que nos agradece por darle un espacio en este lugar. Ricardo, si estás escuchando esto, gracias a ti por enviar tu historia. Este relato ocurre una noche. Ricardo hacía una entrega de larga distancia y se sintió demasiado agotado como para seguir. Solo necesitaba dormir unos 20 minutos y todo estaría bien de nuevo. Había manejado casi todo el día y parte de la noche, así que en cuanto vio la oportunidad no lo pensó dos veces. Pensó que era mejor llegar tarde que no llegar por un accidente. Estacionó el tráiler en un espacio vacío y apagó el motor. Se recostó en el asiento trasero, ajustó un poco la posición y cerró los ojos. Lo que se suponía que serían solo 20 minutos se transformaron en horas. En plena madrugada, Ricardo se despertó sobresaltado. Dice que lo primero que notó fue que la temperatura dentro de la cabina era mucho más fría de lo habitual. Quiso encender la calefacción del camión, pero entonces vio algo que le heló la sangre. Por increíble que parezca, por extraño que parezca, en el asiento del copiloto había una niña sentada, muy pálida. A Ricardo se le grabó perfectamente el rostro de esta niña porque tenía una característica muy inusual. Se distinguía de forma muy clara que su nariz no estaba completa. Solo se veía el orificio. Ricardo sintió que se le paraba el corazón. No recordaba haber dejado la puerta abierta ni haber visto a nadie al llegar. La niña lo observó en silencio unos segundos y él apenas podía reaccionar. Parecía que el miedo lo había clavado contra el respaldo de su asiento.
De pronto, la voz de la pequeña salió. Con lo que parecía un susurro le dijo: «Estoy perdida». Solo imagínate lo que sintió Ricardo al escuchar esto. El susto fue tan grande que Ricardo se tiró contra la puerta. Abrió con torpeza y bajó tambaleándose. Afortunadamente, a esas horas casi no pasaba ningún auto, si no seguramente lo hubieran atropellado. Se empezó a alejar un poco del camión con todo el miedo del mundo. No sabía qué hacer, no sabía si subirse de nuevo, si pedir ayuda, no tenía idea. Pero al final no era una opción dejar el tráiler ahí, así que se tuvo que armar de valor y volver a subir. Subió uno de los escalones y con la altura que tenía pudo ver fácilmente que adentro ya no había nadie. Se impulsó un poco más para investigar más a fondo. Quizá la niña se había escondido, pero no. Una vez estuvo en el camión de nuevo, se dio cuenta de que la niña ya no se encontraba ahí. Se acomodó de nuevo en la cabina, puso el radio a todo volumen para intentar distraerse y sobre todo convencerse de que quizá aquello había sido un sueño. No lo sabía. Encendió de nuevo el motor y se dirigió hacia su destino. Por supuesto que se llevó un gran regaño por las horas en las que llegó, pero él seguía con la idea firme de que era preferible eso antes de tener un accidente por quedarse dormido. Al final hizo su recorrido, terminó lo que tenía que terminar, entregó lo que tenía que entregar y se fue de regreso a su casa. Pero es aquí donde el verdadero terror comienza. Él se había divorciado de su esposa hacía ya varios años, así que sus hijos vivían con ella y él los veía de vez en cuando. Esto significaba que él vivía completamente solo. Durante la noche de aquel día, se quitó los zapatos, se cambió y se metió bajo las cobijas. Cerró los ojos confiando en que la pesadez del viaje lo haría dormir hasta el día siguiente. Pero la tranquilidad no le duró tanto. Esa misma noche, Ricardo despertó por una sensación muy clara. Alguien estaba jalando la sábana de la cama. Era un tirón obvio, como si una mano hubiera enganchado la tela y tirara con fuerza. Sentía la tela resbalar por su piel. Se incorporó de inmediato, asustado. Se quitó la sábana, encendió la luz y revisó a su alrededor. Y solamente encontró vacío, silencio. Él ya estaba convencido de que todo esto estaba siendo obra de su mente. Estaba asustado y simplemente su cabeza estaba llenando los vacíos con el mismo miedo que estaba muy reciente en él. Ricardo es un tipo fuerte y acostumbrado a lidiar con la dureza de la carretera y la vida, pero esa situación lo ponía muy nervioso y no sabía por qué. Al final se quitó esa idea de la cabeza. Esto no está bien, esto me lo estoy imaginando, se dijo. Apagó la luz, caminó hasta su cama, recogió la sábana que le había tirado y se volvió a tapar e intentó dormir de nuevo. El arrullo de los grillos de la noche, el paso de algunos autos por la calle, terminó por hacerlo dormir. Pero en algún punto de esa madrugada, una sensación no solamente lo despertó, sino que le dio un escalofrío terrible, porque sintió claramente una mano fría que se deslizaba bajo la colcha y le agarraba el tobillo. Ese instante de sensación, ese toque helado, tan real, tan macabro, hizo que se despertara de golpe. Él sabe que no lo soñó, porque recuerda perfectamente el apretón, el frío,
las garras que parecía tener aquella mano. Gritó y se enderezó de golpe después de patalear un poco porque sabía que había algo ahí bajo sus sábanas. Se quedó respirando rápido sin entender qué sucedía. Se levantó rápido y fue a encender la luz, y de nuevo la habitación estaba vacía. Revisó ventanas, revisó puertas, revisó incluso debajo de la cama. Se asomó al pasillo, nada extraño, no había nadie ahí con él. Pero él sabía que, de algún modo, estaba siendo acompañado por algo. Claramente, él ya no tenía intenciones de dormir en esa recámara, así que agarró su sábana y se fue a la sala. Se acostó en el sillón, encendió la televisión y se quedó ahí, esperando a que el sueño le ganara, vigilante de no volver a sentir que algo iba tras él. Pasaron algunos días después de este macabro incidente, y mientras charlaba por teléfono con su madre, terminó contándole todo. No sabía por qué lo soltó tan fácil, a lo mejor necesitaba un poco de apoyo. Su madre es de esas mujeres que saben mucho de la vida y suelen dar consejos a todo. Ella le soltó una explicación que se le hizo extraña, pero hasta cierto punto lógica. Dijo que el espíritu de esa niña posiblemente necesitaba un protector y que tal vez se había subido a su camión para no estar sola. Según ella, esos seres se aferran a quien sea más susceptible a llevarlos. Además, comentó que la niña podría sentirse identificada con su soledad y por eso se hubiera pegado a él. Básicamente, la niña quería que ambos se hicieran compañía. La madre le dijo que pusiera una vela a la niña en su habitación. Él no creía mucho en estas cosas, pero, oye, por probar no perdía nada. Fue a un supermercado, compró unas velas, un encendedor y se dirigió directo a su casa para hacer lo que su madre le había recomendado. Encendió la vela y la dejó sobre la mesita junto a la cama. Y con voz temblorosa empezó a recitar un Padre Nuestro y un Ave María. Y luego, en voz baja, mencionó: «Niña, si estás aquí conmigo, ojalá encuentres la luz y el descanso que necesitas. Yo no puedo ayudarte más, pero no quiero que te quedes atrapada a mi lado». Él no estaba seguro de estar haciendo las cosas bien, pero al terminar, sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Al final, oscuros, lo único que Ricardo nos recomienda, o más bien nos advierte, es que nos cuidemos de dormir en la carretera, porque no sabemos qué entidades pueden aprovechar esos momentos para irse con nosotros. En todos los años que llevo haciendo este programa, son contadas las veces que dos seguidores que viven en diferentes partes del mundo ven algo muy similar. Hace mucho tiempo sucedió con estas entidades a las que llaman gentes sombra. Pero el día de hoy, estas historias nos relatarán algo distinto, algo muy extraño que dos seguidores pudieron ver en sus respectivos países en el cielo. Y no, spoiler, no se trata de aliens. Es algo, creo yo, mucho más inquietante. Las personas de arriba. Don Rómulo nos cuenta que lleva más de 20 años conduciendo camiones de carga en distintas regiones. Él nunca había sido miedoso ni propenso a creerse relatos de fantasmas, pero confesó que había visto algo que lo dejó con la piel erizada por mucho tiempo.
Hace unos meses, alrededor del mediodía, iba de camino hacia un poblado agrícola, un trayecto que él conocía de memoria porque había visitado ya muchas veces. Aquel día conducía tranquilo porque no había mucho tráfico. La carretera estaba bastante iluminada, el cielo despejado, y él se sentía a gusto escuchando música en su cabina. Se acercó a una curva que desembocaba en un tramo cercano, y allí notó que el vehículo que iba adelante de él comenzó a frenar. Pues era la carretera, no había semáforos ni señalamientos que indicaran que debían parar. Tampoco había obstáculos ni animales sueltos. Él, estando en su tráiler, podía ver perfectamente hacia el frente y no había razón alguna para que ese auto frenara. Esto le causó extrañeza a Rómulo, así que redujo la velocidad también por precaución, para igual a ver si ocurría algo, quizá algo que él no veía. Cuando baja la velocidad, a Rómulo le da tiempo de mirar a su alrededor. Había puro campo a lo lejos, montes, uno que otro auto que pasaba. Pero lo que él no sabía en ese momento es que lo interesante no estaba en la tierra, estaba en el cielo. Algo captó la mirada de don Rómulo, algo que flotaba a la distancia. No estaba volando a una altura muy alta, por lo que podía distinguir un poco. En un principio le pareció extraño que este objeto no se moviera, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Sí se estaba moviendo, pero a una velocidad muy lenta. Dado que el auto de enfrente iba tan lento, él también podía hacerlo, y esto le dio la oportunidad de ajustar su vista hacia la distancia y ver aquella cosa que estaba ahí flotando. Cuando se dio cuenta de lo que era, Rómulo no supo qué pensar. Su cerebro no alcanzaba a comprender las implicaciones de algo así, porque aquello que estaba en el aire era una figura humana. Sí, tenía el físico de una persona. Usaba un abrigo largo, como si tuviera faldones que le llegaban casi a los tobillos. También a Rómulo le llamó la atención que la piel se veía extrañamente oscura. Rómulo redujo más la velocidad para observar con más cuidado, y a simple vista parecía que ese ser caminaba en el aire, porque movía las piernas como si avanzara en un suelo imaginario. No podía distinguir facciones, por supuesto, era ya demasiada la distancia, pero incluso dice que sentía que lo miraba. Era una extraña sensación, como si aquel hombre tuviera ojos en todas partes. En cierto momento, esa silueta empezó a descender en línea recta, sin movimientos bruscos. Simplemente bajó hasta perderse tras unos montes que quedaban a varios metros del camino. Está por demás decir que Rómulo se quedó impactado. Pero aquella experiencia, afortunadamente, no fue a más. Esto parecería ser un, entre comillas, simple avistamiento aislado en el cielo. Pero entonces recordé que había leído yo una historia hace tiempo que me enviaron. Y esta es dicha historia. Mariana vive en Rosario, Argentina, y casi todos los fines de semana visitaba a su abuela, quien seguía instalada en la misma casa de siempre. Una tarde, mientras preparaban mate y charlaban en la cocina, la abuela decidió compartir un recuerdo que nunca se había animado a contar con muchos detalles. La abuela empezó diciendo que hacía mucho tiempo vivía con sus padres y dos hermanas en un barrio humilde, no muy lejos de la calle principal. En aquel entonces la ciudad era menos agitada y tanto los días como las noches eran muy tranquilas.
Una amiga suya que vivía a unas pocas cuadras la invitó un día a tomar café y a charlar, pues, de asuntos cotidianos. La abuela fue y se la pasó muy bien. En la tarde, antes de anochecer, la abuela regresó a su casa. Dado que la distancia era corta, se fue caminando. Por alguna razón, la abuela recuerda perfectamente aquel momento. Dice que a lo lejos estaban ladrando una multitud de perros, tanto de la calle como de los vecinos. El caos era total. Algo le estaba dando mala espina a esta señora. Ella sabía de historias en las que se decía que si todos los perros de la zona ladraban, es porque la muerte estaba cerca. Algo, no sabe qué, hizo que quisiera levantar la mirada. Es como si una voz le susurrara: «Mira al cielo». Y así lo hizo. Y lo primero que saltó a su vista no fueron las nubes, tampoco fue el sol, sino una figura oscura flotando. Dijo que se quedó quieta al darse cuenta de que esa figura parecía humana, aunque con proporciones extrañas. Tenía brazos y piernas demasiado largos, más de lo que uno consideraría normal. La ropa o la silueta se veía muy oscura, como si careciera de cualquier color o reflejo. La señora no se explicaba cómo alguien podía mantenerse estático en pleno aire, tan alto y sin ningún soporte. Durante unos segundos pensó que podía tratarse de un globo o algo colgado, pero vio con claridad la forma de un torso y lo que parecían ser piernas y brazos. Al final, por impulso, decidió marcharse de inmediato. Sintió que le urgía llegar a su casa antes de que ocurriera algo, aunque ella no sabía qué. Curiosamente, dijo que era como tener la certeza de que algo la observaba, aunque no podía ver ojos o facciones. Cuando ya estaba a escasos metros de su vivienda, se armó de valor para mirar por última vez y descubrió que la figura había desaparecido. Buscó con la mirada por todo el cielo, tratando de encontrar algo anormal, pero lo único que estaba ahí eran las nubes y el sol. Entró a su casa y simplemente quiso olvidarse de lo sucedido. Días después, fue a la iglesia del barrio, como hacía cada semana. Allí se enteró de una noticia que la sacudió, por decirlo menos. En un lapso de 3 días, habían fallecido 3 personas de la zona, uno tras otro. Eran vecinos que se sentaban cerca de ella en los bancos de la parroquia. Según lo que se dijo en la iglesia, por voz del padre, las muertes ocurrieron casi en días consecutivos sin relación aparente. La abuela se enteró de que uno había sufrido un infarto, otro tuvo un accidente doméstico y la tercera persona llevaba tiempo enferma pero no parecía tan grave. Aquello, unido a lo que ella había visto, la llevó de inmediato a pensar que esa figura extraña que flotaba en el día era nada más y nada menos que la mismísima muerte. Como dije al inicio, estas 2 historias me pareció buena idea contarlas juntas porque guardan una relación muy estrecha e interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo que vieron estas 2 personas tienen algo que ver? ¿Serán la misma entidad? Te felicito por quedarte hasta el final. Este es el tercer episodio en el que narro las historias de un modo distinto. ¿Qué te pareció? Yo sé que no es perfecto, todavía tengo que aprender a narrar un poco mejor, con algunas cositas que arreglar, algunos detalles que mejorar. En los 2 anteriores episodios recibí muy buenos comentarios sobre esta nueva forma de narrar y me alegra que también ustedes estén de acuerdo en que este estilo es más íntimo.
Sin embargo, también leí comentarios sobre que el que fueran historias en primera persona les atraía más, así que en los próximos episodios seguiré haciendo pruebas narrando en primera persona como siempre lo habíamos hecho, pero con ese toque distintivo que le hemos estado dando a los nuevos relatos. Por favor, no falten a las siguientes historias porque quiero conocer su opinión respecto a esas novedades. Si tienes alguna historia de horror por compartir, puedes enviarla a mi correo experienciasdehorror@gmail.com. Si me escuchas en alguna plataforma de podcast, déjame tus 5 estrellas y suscríbete. Este año la familia más oscura debe llegar muy lejos. También te recuerdo que estoy por lanzar mi primer videojuego, This is Love, en el que podrás encontrar las frases más tóxicas que más marcaron a quienes las envían. Si tú recuerdas una frase que te hayan dicho y te dolió hasta el alma y quieres que salga en el juego, envíala al telonym que aparece en la descripción de este episodio. No quedan muchos lugares, así que manda la tuya lo antes posible. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.